Bueno, entonces vamos a orar. Señor, en esta tarde damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque nos permite, Señor, tener este espacio para reunirnos, para orar juntos, Dios, para orar por el ministerio, Señor, que sabemos que te pertenece a ti, tú eres Señor, tú eres soberano, Señor, todo te pertenece, tú gobiernas sobre cada uno de nosotros. Tu palabra dice que de tu boca vienen el conocimiento y la inteligencia, Señor, la sabiduría. Y hoy venimos, Señor, a pedir consejo de tu boca, Señor. Venimos a pedir, perdón, el consejo tuyo. Hoy rendimos nuestra voluntad, nuestras emociones, Señor, a un Dios. Todo lo que somos, Dios, lo rendimos delante de tu presencia y nos sujetamos completamente a tu soberanía, Señor. Oramos que la guía de tu Espíritu nos acompañe en todo y nos dirija en todo tiempo. Limpia nuestro corazón, Señor. Lávanos, Señor, cada día para que seamos más como tú, para que podamos crecer aún más a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este año, Señor, tú nos hablaste, nos prometiste, Señor, que sería un año de nosotros como tutores conocerte más, de que nuestro carácter sea aún más formado, Señor, para que tengamos aún más la imagen y la semejanza tuya, Señor. Y hoy clamamos por esto. Oro por mi corazón y oro por el corazón de cada uno de los tutores, Señor, pidiéndote, por favor, que nos instes en todo tiempo, Señor, a que podamos autoexaminarnos, Señor, y poder evaluar nuestro carácter, Señor, cómo estamos delante de ti, Señor. Esto con el fin, Señor, de que todo lo que podamos hacer, lo podamos hacer por amor a ti, Señor, con un temor reverente, Señor, a quien tú eres, Dios. Oro, Señor, que cada día seamos conformados, Señor, a tu imagen, Dios. Oro, Padre Celestial, que aquí los que estamos aquí presentes, cada uno de los tutores, aún los que no están presentes en esta conexión, Señor. Oro, Señor, que tú seas formándonos, Señor, como cada uno desde su rol, como esposos, como esposas, como padres, como maestros, Señor, como ministros, como servidores, Señor, en todas las áreas de la vida, Señor, en cada rol, en cada asignación que tú has dado, Dios, que podamos cada día crecer y hacer todo como para ti, Señor. Oro por esto, Señor, clamando primeramente a ti, que podamos permanecer en ti. Como nos hablaba, Señor, el año pasado finalizando, que podamos buscar, Señor, esa maná, Señor, el maná, Señor, en la mañana y las codornices, Señor, en la tarde, que podamos meditar en tu palabra de día y de noche, Señor, para conocerte y entenderte, para poder entender quién tú eres en cada una de las asignaturas, que seas tú revelado a nuestro propio corazón, asombrado, Señor, seamos por ti, para que de esa manera podamos darte a conocer, Señor, a través de la enseñanza. Hoy clamo por esto. Hoy doy gracias por los tutores en Chiquinquirá, por las familias allí, por los de Ecuador, Señor, por los de Pitalito, Señor, por los de Puerto Asís, por los que están en los diferentes lugares, Señor, de Colombia, Señor, y aún por fuera, Dios. Hoy bendecimos, Señor, a estas personas que nos permites bendecir en tu nombre. Gracias, Dios, por el Zoom, gracias, Dios, por la tecnología, gracias porque todas estas herramientas las has dado en este tiempo para que podamos cumplir el propósito y el llamado que tú nos has dado, Señor. Padre, te entregamos esta reunión, solamente oramos que nos sigas dirigiendo, perfeccionándonos cada día en ti, dándote muchas gracias, Señor. Hoy en especial, Señor, quiero orar con una palabra, Señor, que has estado inquietando a mi corazón. Quiero orar, Señor, por todos. Y tu palabra dice allá en primero de Pedro 1:5, mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Y hoy quiero orar, Señor, que nuestra fe aumente, Dios. Tu palabra dice que mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios. Y hoy, Señor, oro, Dios, que nuestra fe aumente para que podamos ver, Señor, las cosas como tú las ves, para que podamos tener tus pensamientos y para que cada uno, Señor, a nivel personal, familiar, pero también ministerial, con el ministerio, el centro providencial, Señor, sea protegido por tu poder, Señor, que todos los dardos, como dice en Efesios 6, todos los dardos de Satanás, Señor, podamos tomar el escudo de la fe y todos estos dardos sean detenidos, Señor, por el poder de tu nombre, Señor.
Hoy oramos creyendo, Señor, esta promesa, descansando en ti, Dios, que tú tienes el gobierno y la soberanía en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, antes de... Moni, ¿vas a orar? Perdón. Sí, ahora, Señor, también todos unidos, Señor, en una unión, Señor, perfecta, queremos pedirte, Señor, de tu revelación como tutores, Dios, queremos pedirte, Señor, que sigas tú, Señor, revelándote en nuestras vidas, Dios, ayudándonos, Dios, en esta tarea que nos has encomendado, Señor, entendiendo que no lo hacemos para hombres, Señor, sino que lo hacemos para ti, Señor. Ayúdanos, Señor, y danos esa gracia, Señor. Danos esa revelación que proviene de ti para poder hacer las cosas de la mejor manera. También oro, Señor, para que seas tú ayudándonos, Señor, y estar alerta, alerta a aquellos dardos, como lo decía Gina hace un momento, que Satanás quiere lanzar, Señor, a donde quiere venir a dañar, Señor. Permítenos estar alertas, Señor, ser entendido de las cosas que están pasando, Dios, para estar, Señor, ahí delante, Señor, dando esa pelea que tú nos mandas, Señor. No sabemos que nuestra pelea no es, Señor, física quizás, Señor, sino es espiritual, en donde somos retados, Señor, nuestro carácter como maestros, aun como padres, Señor, que hacemos parte del centro providencial. Hoy te pido, Señor, que nos des revelación, Señor, que nos des esa sujeción a ti, Señor, que podamos morir a nosotros mismos, Señor, porque entendemos que necesitamos morir para que tú puedas crecer, Señor. Ayúdanos a poder tener mayor entendimiento, Señor, del llamado que nos has hecho, del lugar donde nos has plantado en el centro providencial, Señor. Como siempre, Señor, ha sido, aún queremos, Señor, seguir siendo llenos de tu espíritu, Señor. Y algo que inquietaba en mi corazón, Señor, era seguir buscándote, Señor, a seguir buscándote, que aún en medio de las tareas del día a día, aún en medio de todo lo que estemos, en todo lo que estemos sirviendo, tú me entregabas una palabra, Señor, que está en Malaquías, Señor, que allí es donde nos daremos cuenta, y tú decías, allí me daré cuenta quién sirve, quién hace, de qué manera lo hace, Señor, y hoy queremos rendir nuestro corazón a ti, Señor, hoy simplemente queremos entender, Señor, como dice Malaquías 3, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve, Señor. Hoy pedimos, Señor, que nos ayudes, Padre, ayúdanos a poder entender, Señor, a poder discernir, Señor, a poder estar en el camino de los justos, al poder estar, Señor, en el camino, Señor, que da esa plenitud que proviene de ti, a poder discernir, Señor, y decir, no, no camino el camino del mal, no camino, no pienso, no hablo, no siento, Señor, lo que no proviene de ti, porque a veces, Señor, somos tan light, Señor, en tantas cosas en donde tú nos has llamado a morir, pero hoy, Señor, como tutores del Centro Providencial, Señor, mi oración es que puedas ayudarnos, Espíritu Santo, a discernir, Señor, a discernir desde lo más mínimo, Señor, que está siendo estorbo para poder ser de bendición, Señor, para nuestra familia, para otros, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder seguir avanzando. Ayúdanos, Señor, a poder ser entendidos de los tiempos. Ayúdanos a poder tener una palabra, siempre una palabra amable, Señor. Ayúdanos a poder, Señor, enseñar a aquellos, Señor, que tú nos has puesto. Ayúdanos a entender, Señor, aún a los chicos, Señor, que se les es difícil. Ayúdanos a poder obrar en amor. Ayúdanos a hacerlo de la forma en que tú lo harías, Señor. Yo creo que no hay mayor manera, Señor, que la que tú haces, en la que tú enseñas como tú lo haces, de esa gracia, de esa misericordia, de esa bondad, Señor. Ayúdanos a ser llenos de ellos, Señor. Realmente el mundo está falto de misericordia, Señor. El mundo se sienta en sus propios juicios a juzgar qué está bien, qué está mal, lo que yo creo, lo que yo no creo, Señor. Pero hoy nuestra invitación, Señor, o no es lo que queremos, Señor, es que tú nos ayudes, Señor, a poder tener esas palabras amables, Señor, a poder, Señor,
ayudar al otro, el poder aconsejar, Señor, el poder ser instrumentos útiles en tus manos, Señor, de la forma en que tú lo has pensado, no a nuestra manera, Señor. Nosotros no queremos seguir enseñando a nuestra manera, nosotros no queremos seguir caminando a nuestra manera, sino queremos seguir caminando a la verdad que tú has escrito, Señor. Ayúdanos, Señor. Quítanos, Señor, ese entendimiento que quizás está nublado, que sigue basándose, Señor, en ideas de hombres, a seguir fijando nuestros ojos en los hombres, Señor, porque los hombres fallan a diario, Señor, minuto a minuto, Señor. Pero hoy fijamos nuestra mirada en ti, Señor. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, Señor. Hoy queremos, Señor, fijar nuestra mirada en ti. Hoy queremos, Señor, fijar en lo que tú has dicho para el CPN. Hoy queremos fijar, Señor, en lo que tú has entregado a cada padre, Señor. Hoy queremos fijar, Señor, lo que tú quieres hacer en Venezuela. Hoy fijamos nuestros ojos en lo que tú quieres hacer en Ecuador. Hoy fijamos nuestros ojos en lo que tú quieres hacer en Bolivia. Hoy fijamos nuestros ojos en lo que tú quieres hacer en Colombia, Señor. Quita, Señor, esas ideas de hombres. Quita nuestras emociones, Señor, que nos alejan, Señor, de vivir el diseño tuyo, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder ser entendidos. Y eso es lo que tú me has dicho, Señor. Necesitan ser entendidos de los tiempos para poder tomar las decisiones justas, para poder tomar las decisiones que yo quiero que tomen. Así que, Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poder caminar en tu voluntad, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que lo que necesitamos es de ti, Señor, de la plenitud de tu palabra, Señor, de tus hechos, Señor, de todo lo que tú has hecho, Padre. Ayúdanos a poder ver, Señor, que hasta el día de hoy, Señor, tú has sido bueno, Señor. Todo lo que ha pasado hasta el día de hoy es porque a ti te ha placido, Señor. Llena de gozo nuestro corazón, de regocijo, Señor. Aparta de nuestra boca la queja, Señor, la murmuración y permítenos, Señor, anclar en la verdad que tú has dicho, Señor. Ayúdanos, Señor, y yo oro por los padres, Señor, del Centro Providencial del día de hoy, Señor. Solo tú sabes lo que ellos piensan, lo que ellos sienten, sus desafíos, Señor. Y hoy como tutores del Centro Providencial levantamos los brazos de estos papás, Señor. Presentamos sus desafíos en la economía, Señor. Aún muchos que están iniciando en la educación providencial, Dios. Yo levanto sus manos, Señor, y pido, Señor, que venga desde lo alto, Señor, una revelación, una palabra de afirmación, Señor. Como hablábamos con Gina esta mañana, Señor, cuando tú hablabas, Señor, de permanecer, Señor, cuando tú hablas de permanecer, también hablas de podar, Señor, hablas de podar eso que no te agrada, Señor, para que crezca un buen fruto, Señor. Entonces, si en nosotros como tutores, Señor, hay cosas que no te agradan, Señor, quítalo. Pódalo, Señor, para que ese fruto bueno y abundante, Señor, pueda crecer. De esa misma forma, en cada uno de los jóvenes y niños del CPN, Señor, tú sabes a qué están enfrentando su día a día en sus casas, Señor, sus finanzas, Dios. Tú sabes, Señor, qué está pasando en sus familias, en los matrimonios de sus padres, Señor. Pero yo te pido que aún a pesar de lo que ellos estén atravesando, Señor, ellos no quiten sus ojos de ti, Señor, sino que en medio, Señor, de lo que tú nos has revelado a nosotros como maestros, ellos puedan afirmarse, Señor, en esa fe, Señor, ellos puedan ser afirmados por ti en lo que tú has dicho de ellos, en su llamado, asimismo estas familias, Señor. Si hay problemas económicos, si hay problemas en los matrimonios, Señor, en cuanto a las relaciones con sus hijos, Señor, yo te pido, Señor, que ayudes, Señor, que extiendas tu mano, Señor, sobre estas familias, Padre, no ordenándote, Señor. No ordenándote, sino pidiéndote en humildad esa ayuda, reconociendo, Señor, que las familias, los matrimonios del CPN te necesitan, Señor. Así que yo te doy gracias, Señor, por el privilegio que nos das de orar e interceder los unos por los otros, Señor. Te damos a ti toda la gloria, Señor, todo el poder, Señor, y que todo lo que se diga hoy sea delante de tu presencia, Señor. Que seas tú guiándonos, Señor, cada decisión que tomemos, Señor. Que seas tú guiando cada enseñanza que recibiremos, Señor. Oramos en tu nombre y te damos gracias. Amén y amén.
Bien. Bueno, adelante, profe. Bien, entonces un saludito a todos, qué bueno volvernos. Em, Estaba pensando, llevamos un mes desde que entramos nuevamente a este año, a servir este año ya en la parte práctica con los estudiantes y yo pensaba, se pasó tan rápido este mes, pero qué privilegio haber estado ya un mes sirviendo con el ministerio. Entonces, eso es lo primero que quiero como comunicarles, recordar que servimos voluntariamente en este ministerio y es un privilegio poder servir a Dios. Sí, yo sé que además de este ministerio también servimos en otras actividades ministeriales, ¿cierto? Sé que Eric está en la alabanza, sé que Claudia está trabajando con la escuela de padres. Bien, así todos estamos trabajando en diferentes cosas, pero, pero es un privilegio estar acá, entonces me alegra de que estemos juntos, estemos reunidos y bueno, vamos a disponernos a un tiempito de ver. Yo sé que estamos empezando año, estamos planeando las lecciones nuevas, digamos, una sobre otra, ¿cierto? Y también las lecciones que ya hemos hecho, pues ya las tenemos, pero mientras nos acomodábamos, empezamos a tomar el ritmo, pues aún no, apenas las estamos haciendo, pero vamos a empezar a revisarlas. Digamos que ustedes mismos vean esa tutoría que hicieron el año anterior, si la están repitiendo, bueno, cómo puede mejorarse, cómo puede saberla. Yo he estado pues enseñando ya por quinto año química y ya ahora pues tenemos acá el material ya de todos los planes de clase ya hechos para un año de introducción a la química. Pero enseñando introducción, aún veo y digo, ay, aquí queda mejor esto, ay, aquí queda mejor esto. Y eso que ya lo hemos revisado 3 veces, ¿sí? Pero cada vez, ¿sí? Siempre hay más cosas que hacerle. Entonces, bueno, estemos ahí pendientes de nuestras tutorías y, y bueno, sepamos que es un privilegio servir y que también seamos efectivos en lo que hacemos porque esto que hagamos de la planeación de nuestras tutorías nos va a servir luego como base para un material, porque no hay materiales. Recuerden que no hay materiales. Este es el primer medio currículo que hay en español, ¿sí? Producido por gente hispana, ¿sí? De educación provincial. No hay más, ¿sí? Es el primero. Bien. Entonces, pues qué bueno que tengamos los de cada uno de todos ustedes, ¿cierto? Eso sería muy bueno. Entonces, trabajemos para eso. Entonces, estemos ahí pendientes de entender que estamos en un privilegio de servir, pero también estamos también sirviendo a Dios en la producción de materiales a través del pilotaje de lo que estamos haciendo. ¿Bien? Estamos piloteando, estamos viendo, estamos aprendiendo también a enseñar providencialmente. Entonces, atesoremos ello también y podamos hacerlo. El tema entonces para hoy, bueno, son dos cosas. El primero es hablar un poquito acerca de nuestros Classroom y bueno, la vez pasada dijimos, bueno, hagamos los planes de clase. Aún se pueden hacer y qué bueno que los hagamos. Pero de pronto, si aún no tenemos todo el plan de clase, llenemos al menos en la parte de plan de clase la idea fundacional que vamos a hacer, ¿sí? Y las actividades, o al menos voy a enseñar esta idea fundacional. ¿Por qué? Porque la primera parte para producir un currículo es tener las ideas fundacionales, ¿sí? Pero no siempre las ideas fundacionales eh, que producimos con el razonamiento bíblico y con la reinvestigación, a la larga son las que van a quedar. A veces nuestra redacción es diferente, a veces la queremos hacer más fácil, a veces nuestra idea fundacional realmente requiere otra tutoría, otra clase y dividir esa idea fundacional en dos. Entonces, eso nos va a
dar una guía, que ustedes puedan tener ahí esas ideas de cómo van haciendo su curso. Bien, ahora, de nuevo, recuerdo, estos materiales que se hagan, pues son de ustedes, ¿sí? Y también, pues ustedes están teniendo la posibilidad de tener el pilotaje, pues con los estudiantes de CPN, el pilotaje de su currículo, ¿cierto? Entonces, qué bueno que podamos trabajar juntos en ello, ¿no? En hacer el pilotaje, pero también no solo pues que se haga el material, sino que pues se pueda, no digamos, de mi parte, como capacitador académico de los tutores, pues poder ayudarles a sus materiales, ¿bien? Y ya sea que ustedes los hagan o inclusive estoy abierto a que hagamos algo juntos también, ¿sí? Pero poder ayudarles, ya sea que yo esté ahí o no, ¿sí? Pero que quede al menos lo primero, ¿sí? Que se haga, pues, que quede lo mejor posible ante la revelación que teníamos. Y de ahí para allá, pues, poder seguir haciéndolo bien. Digamos, es el estado del arte de la química, de la introducción a la química providencial, pero aún no es todo lo que se necesita. Entonces alguien me dijo, bueno, pero ¿por qué de una vez no lo ilustraste así bonito para que quede como un texto? Yo le dije, no, porque todavía hay que mejorarlo, pero ya con esto podemos empezar a partir para luego hacer una dos o una tercera edición. Entonces, pues qué bueno que podamos ir haciéndolo. Entonces los animo a que en los Classroom estemos pues tratándolos allí de llenar y de ver. Bien, bien, eso por un lado. Ahora, otro desafío que tenemos es en las tutorías de materias que se repiten a través de los niveles, pues tenemos que empezar a poner los rudimentos de cada una de las materias. Entonces tenemos que hablarnos. Yo tengo pendiente una reunión con Eric por el tema de física y química, ¿bien? Y aunque supongamos que ya tengamos todos los rudimentos, qué es lo que vamos a enseñar, qué temas se van a enseñar, cómo se va a expandir el currículo. Hay algunas cosas que hay que repetir, pero aunque se repita el tema, no se enseña de la misma forma eh, en los niveles. Voy a darles un ejemplo. Esta semana enseñé en química introducción los estados de la materia, ¿sí? Ese tema se ve en ciencias naturales, se ve en física, ¿sí? Y se ve en química. Bien. Pero en ciencias naturales, entonces vemos los estados de la materia, las definiciones de líquidos, sólido, líquido y gaseoso, y podemos ver inclusive los, los nombres de cómo se llaman cuando paso de un estado a otro. Ya en química, cuando los vemos, ya como eso ya lo vimos, entonces vemos los estados de la materia ya con una definición química, ¿sí? Más química y también viendo los puntos eh, de cambio, ya que son lo que nos sirve para la química. Nos sirven para saber cuándo cambia una materia de un estado a otro, entonces ese punto de cambio es lo que nos sirve, porque cada materia va a tener un punto de ebullición específico o un punto de solidificación específico o un punto de condensación. Entonces, eso nos da unas propiedades específicas para la materia y nos puede servir para determinada reacción química o no. Bien, para eso es que necesitamos el concepto de los estados de la materia en química. Y en física, ¿sí? Para la teoría de fases, los cambios de fase, ¿sí? Se puede usar también ese concepto. Entonces, en introducción estoy viendo eso, pero ya con una definición un poquito más técnica hacia la química que la que se da en ciencias naturales. Pero ¿cuánto me voy a demorar allí en este tema? Solo una tutoría. ¿Por qué? Porque eso ya lo habíamos visto, ¿sí? Ya en ciencias naturales sí se le dedicó un poquito más. También en ciencias naturales, por ejemplo, se ve los modelos atómicos, ¿bien? Pero cuando veamos introducción a la química, vamos a nombrar los modelos, vamos a ver cómo fue que empezó Dios a revelarlo, pero ya no me interesa que hagan el modelo atómico, ¿sí? Bien.
sino que sepan cuál es el modelo atómico actual. Bien, eso es lo que vamos a necesitar para la química hoy. Entonces, eso es otro desafío que tenemos, bien, para ello. ¿Y cómo determinamos entonces cómo se expande un currículo? Esa sería la pregunta de hoy. ¿Cómo se expande un currículo? Entonces, lo primero es que si el currículo está hecho por la misma persona, pues los ejes temáticos van a ser los mismos. Bien, serán los mismos. Bien. Pero si el currículo es hecho por dos personas diferentes, de pronto los ejes temáticos no son los mismos porque recuerden que los ejes temáticos parten de el punto 6 del razonamiento bíblico, ¿cierto? Entonces, si no son los mismos, pues tendrán algunos parecidos, pero uno que otro diferente. ¿Qué toca entonces entrar? Entrar los dos maestros a, sí, conciliar para saber el orden sin quitar ninguno de esos ejes temáticos, ¿sí? Bien, entonces no es que el otro maestro tenga que enseñar el eje temático del otro maestro, no, pero, pero sí tengo que considerar eso que razonó el otro maestro, cómo lo puedo poner en una expansión, dónde lo pongo, qué va, cómo no va. Bien, entonces eso puede ser dos formas de expandir un currículo. Entonces, primero, tenemos que tener claro los ejes temáticos. Y segundo, sí, tenemos que entender, sí, los las características de el currículo en cuanto a sus niveles. Entonces voy a volver a recordar eso, porque eso cuando uno enseña currículo en las escuelas, uno lo pasa súper rápido. Entonces voy a volver y el maestro se supone que ustedes entendieron, pero vamos a ver que no. Entonces vamos a mirarlo. Vamos a mirar los niveles. Bien. Entonces voy acá a compartir pantalla con ustedes y eh, y, eh, y vamos a ver algo muy sencillo acerca de los niveles. Bien, ahí, Ginita, si me autorizas para compartir pantalla. Listo. Entonces, acá tenemos nuestra presentación de currículo. Bien, y acá tenemos los niveles. Bien, entonces tenemos aquí pues tres niveles generales, básico, medio y avanzado. Bien. Ahora, podemos tener varios básicos, ¿cierto? Sí, varios básicos dependiendo qué, pues dependiendo qué tanto voy a enseñar. Pero, ¿por qué se siguen llamando básico? Porque podemos tener un básico uno, básico 2, básico 3, ¿sí? Porque al ser básico es que se aprenden los conceptos fundamentales y se nombran algunas de las aplicaciones. Entonces, por ejemplo, en el currículo de introducción aprendemos un concepto fundamental, que es una molécula. Bien. Y decimos que la molécula pues sirve para saber cuánta cantidad de materia hay en la química. Bien, podemos ver que una molécula tiene 6,02 por 10 a la 23 átomos y podemos de pronto decir que pues se usa para saber la cantidad de materia o para, digamos, calcular cuánto se necesita de un reactante o de un producto, cuánto se puede producir. Bien, eso es lo que se nombra, pero ¿se hace la matemática? ¿Se hacen los cálculos? No, ¿sí? En un nivel medio, cuando lleguemos al tema de molécula, ¿sí? No vamos ya a enseñar qué es una molécula, no, ya decimos, bueno, una molécula tiene esto, ¿sí? 6,02 por 10 a la 23 átomos, ya no enseñamos todo el razonamiento para llegar a eso, porque eso ya lo enseñamos en un currículo anterior. Ahora vamos a expandir ese conocimiento. Entonces ya sabemos lo que es una molécula, pero ahora vamos a hacer problemas. ¿Sí? Vamos a empezar a mirar que empezamos a aprender algunas de las aplicaciones. ¿Qué tipo de problemas vamos a ver? Los problemas más básicos, más sencillos. ¿Sí? Pero ya vamos a tener cálculos, ya vamos a tener eh, algo más de aplicación. Y en un currículo avanzado, ¿sí? Hay una profundización con mayor aplicación. Bien, entonces, estas son las directrices para entender cuándo debemos practicar, qué debemos practicar. Bien, estamos trabajando con Gina y también vamos a decirles a las profes de geografía que se nos unan, pero primero vamos a hacer nosotros el esqueleto, ¿sí?
acerca de la expansión en geografía. Bien, entonces no hemos hecho mucho, ¿sí? Pero se las voy a mostrar. Bien, entonces voy acá a compartirlo. Bien, hasta ahora estamos empezando. Bien, entonces esta es la expansión curricular de geografía, pero en el razonamiento bíblico, ¿sí? Eh, y este es el razonamiento bíblico y digamos, lo que ya hizo Misdan de a partir de los libros de Guyot. Bien, recordemos que en la escuela vimos que el primero que hizo trabajos en educación providencial en geografía fue Arnold Guyot, ¿sí? Hacia los 1800, ¿sí? 1880, 85. Entonces, con esos textos o con eso que él hizo, ¿sí? Entonces, y bueno, y la reinvestigación del razonamiento bíblico, se propusieron, ¿sí? Tres grandes ejes temáticos, ¿sí? La tierra como un todo, geografía de la naturaleza y geografía del hombre, ¿sí? Eso va a estar en todos los currículos de geografía, esos tres grandes ejes temáticos. Bien. Y obviamente, pues vamos a tener unas clases de introducción y una clase de conclusión. Bien. Bien. Entonces, em, acá tenemos, ¿sí? Acá hasta ahora estamos en un nivel introductorio, ¿sí? Que tiene que ver con introducir la geografía. Todavía no es el básico porque estamos, ¿sí? Dando algunas nociones. Entonces acá vamos a ver la casa, ¿sí? Y acá vamos a ver el barrio, ¿sí? Y vamos a empezar con un croquis. Y acá ya en el básico ya vamos a ver en sí la tierra como un todo. Vamos a ver algunos temas acá. Aquí falta poner más temas, ¿sí? Pero vamos a escribir, pues, un poquito la tierra donde está, etcétera. Bien. Entonces, acá vamos a hablar de la ubicación, ¿sí? De la persona en la localidad, la ciudad. Bien, bien. Y así. Pero lo que quiero mostrar es que estos ejes temáticos están en todos, ¿sí? Entonces, miremos acá en este básico uy, acá se me escuadró, tengo que cuadrarlo nuevamente. Bien, en este básico ya tenemos un poco más de temas y lo vamos a ir llenando. Es que creo que lo descuadré yo, me toca subir aquí un poco. Bien. Entonces, em, esto es lo que lo que quería mostrarles, ¿sí? Para em, listo, ahí ya lo cuadré. Bien, entonces, para mostrarles cómo los ejes temáticos son transversales, pero hay una diferencia. Lo que vamos a ver en los básicos va a ser un poco más de entender el uno y el 2, ¿sí? En el medio, un poquito ya masterizar el 2, ¿sí? El eje temático 2, o sea, este de geografía de la naturaleza, ahí es donde hacemos los mapas, todas estas cosas de los continentes, del país, de la región, todas esas cosas. Pero ya en los avanzados, ¿qué es lo que me interesa a mí? La geografía del hombre, porque Dios nos revela la geografía para que el hombre pueda dominar la tierra. Es decir, que la geografía en realidad es para que nosotros podamos usar esa geografía para administrar la tierra, para saber dónde están los recursos, para saber echar las carreteras, para todo lo que es el beneficio al hombre. Por lo tanto, en el nivel avanzado, en el caso de geografía, ¿sí? Vamos a tener más clases o más énfasis acá, pero hay que ver las tres. Eso no sucede en todas las asignaturas, ¿sí? Pero acá tenemos tres ejes temáticos bien definidos y además vamos a tener tres temas también definidos. Voy a eh, mostrarles básicamente, y no lo tengo acá, creí que lo tenía acá. Ok. Bueno, entonces, básicamente tenemos, ¿sí? La Tierra como un todo, ese es uno. Y un tema que tenemos que ver siempre la Tierra como un todo, pero también ya en la Tierra, pues entonces tenemos que ver algo acerca de oceanografía, algo del océano, algo de la atmósfera, porque Dios dividió la Tierra en océanos, atmósfera y tierra seca. Pero de esos tres,
en geografía, ¿cuál es la que más vamos a desarrollar enseñanzas? Pues de la de tierra seca, ¿sí? ¿Y esa tierra seca en qué se divide? Se divide en hidrografía, en relieve, ¿sí? En edafología, estudio del suelo, ¿bien? Entonces, también vemos y la otra que no es ni ríos ni montañas, se volvió clima, ¿sí? Climas especiales, ¿sí? Y también ya en geografía del hombre, vamos a ver allí dónde está ubicado el hombre, población, todas estas cosas. Entonces, la geografía se va a encargar más de la tierra seca, ¿bien? Entonces, esos son los temas generales, no son los ejes temáticos, sino temas generales. Vamos a tener unos temas acerca de tierra seca, otros de océano y otros de atmósfera. Pero lo que más nos interesa es la tierra seca. ¿Por qué? Porque el hombre vive en la tierra seca, no vive en la atmósfera ni vive en el mar. Bien, entonces ahí ya tenemos unos temas y esos temas pueden ser también transversales y los podemos tener en cada uno de los currículos. Bien, bien, entonces eh, pensemos, ¿sí? Y definamos nuestros temas, nuestros ejes temáticos de nuestro currículo, ¿sí? Y la idea es que ustedes los puedan extractar de su razonamiento bíblico. Si alguien tiene duda, porque estábamos haciendo, recuerden que estábamos capacitando el año pasado el razonamiento bíblico, pero no hemos acabado, ¿sí? Entonces yo no les voy a pedir hoy ya, bueno, díganme de su currículo los ejes temáticos, no. Pero si ustedes ya los tienen, me los puede mandar. Si aún no los tiene, entonces podemos, sí, trabajar en ello, ¿bien? Pero lo trabajamos de manera individual. Entonces usted me dice, reunámonos, ¿sí? Y yo me reúno con ustedes. Me tiene que hacer gobierno externo para reunirme, ¿sí? Pero nos reunimos, ¿sí? Y vemos cómo, en qué van en su razonamiento bíblico hasta lograr identificar sus ejes temáticos, ¿bien? ¿Y para qué? Porque voy a hacer pues una lista de los ejes temáticos y voy a hacerlo individualmente primero con los profes, pero si hay profes diferentes que están enseñando la misma materia en diferentes niveles, ¿sí? Entonces voy a mirar esos dos razonamientos, cuáles son los ejes temáticos que se unen, cuáles son o sea, que son los mismos, y cuáles son los ejes temáticos diferentes, y lograr producir más o menos los ejes temáticos para nosotros, ¿sí? Ahora, esto lo vamos a hacer juntos. Yo también lo puedo hacer porque es que eso ya se hizo, ¿sí? Elizabeth Jumans ya lo hizo para inglés en los currículos no a plan, ¿sí? Ella ya hizo ese trabajo, pero para inglés, ¿sí? Y además, ¿sí? Eh, digamos, no a plan es un currículo para colegio, ¿sí? Y que parece o sea, es mucho currículo, ¿bien? Entonces nosotros tenemos que adaptarlo un poco, pero en lugar de adaptar, es mejor producir, ¿cierto? Entonces vamos a producir primero el razonamiento. ¿Por qué? Porque más que estar trabajando para los currículos, ¿sí? Estamos trabajando es para ustedes y para el CPN, ¿sí? O sea, el privilegio de estar acá juntos es que podemos razonar y que nuestro razonamiento se plasme en lo que hacemos, ¿bien? Entonces, acá tengo el listado de planes de clase. Mira, aquí abrí cualquiera. Ahí está no se ve nada, ¿no? Así. Vamos a mirar. Y, bueno, es acá. Ahí se ve la idea fundacional, se ve un poquito, pues, lo que es. Y este es el plan de clase. ¿Qué hice yo? Pues, unir todos los planes de clase. Y este ya es un currículo, pero todavía le falta la diagramación. ¿Bien? Y aquí ya están los ejes temáticos que yo escogí y está el razonamiento que hice. ¿Bien? Eh, entonces, está abierto a que alguien lo vea y pueda sugerir. Yo tengo corazón enseñable, ¿sí? Con evidencias, ¿sí? Tengo corazón enseñable. Con sentimientos no tengo corazón enseñable, ¿sí? Pero con evidencias sí. Entonces, abierto para que lo miremos y también lo mejoremos, ¿bien? Em, y, y también bueno, ¿por qué? Porque Noah Plan solo hizo matemáticas, lectura, historia y geografía. ¿Sí? Bien. Y no hay más. Pero química no la hicieron nunca. ¿Sí? Física no la hicieron nunca. Bien. Miss Dan hizo historia. ¿Sí? Bien. Mr. Quiquén hizo aritmética. Bien.
pero no están todas las materias. Bien, Janet Wetzel hizo lectoescritura en inglés, ¿sí? Y Mónica y Luis Fernando hicieron en español, ¿sí? Pero aún faltan cosas. Entonces, pues qué bueno que podamos hacer un trabajo colaborativo para que cada vez, pues lo que enseñemos sea más llegado, más exacto a la educación providencial. Bien, entonces, esa es la idea. Tratemos de tener nuestros ejes temáticos. Si no los tenemos, sí, entonces, bueno, vamos a empezar en qué vamos en el razonamiento bíblico. Si no hemos empezado el razonamiento bíblico, entonces dígame. Bien, Eh, le estoy dando la oportunidad que me digan. ¿Para qué? Pues para que pues, sus trabajos pues se adelanten, ¿sí? Podamos ir adelantando sus trabajos. Bien. Ya después, sí, ya en un tiempo después, pues ya no será que me digan, sino que me toca yo decirle a ustedes, bueno, hagámoslo. Pero, pues no necesitamos todos los currículos mañana, pero sí ir mejorando cada vez en lo que estemos haciendo. Bien. Ahora, si me dijesen a mí qué currículo quisiese trabajar, yo, pues bueno, trabajé química porque a la gente le parece difícil la química. Bien, pero me gustaría trabajar filosofía. eh, Me gustaría trabajar, por ejemplo, geografía e historia, porque hay currículos de otros lugares que tienen geografía e historia de esos otros países, y entonces los estudiantes que están estudiando con esos currículos de esos otros países, pues les toca aprender la geografía de esos países y no la de Colombia. Entonces, si tenemos nosotros un currículo de geografía, pues nos va a servir para nosotros, pero también para los otros homeschool que trabajan con otros currículos. Bien, si podríamos hacer algo acerca de la devolución, ¿sí? En el tema de un currículo especial para evolución en el tema de pensamiento, más que desde las ciencias naturales, desde el pensamiento, pero lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque es un tema que no tenemos currículos que defiendan la posición correcta, demostrando que la evolución es mentira. Entonces, hay más por hacer, ¿bien? Pero más que ponernos a presionar y reunamos todos los martes y hagamos todo esto, sí, y trabajemos por los currículos, no estamos trabajando por el currículo. ¿Por qué? Porque no somos centrados en el conocimiento. Estamos trabajando es por la extensión de la educación provincial con los maestros, con el razonamiento de los maestros. Bien. Entonces, pues qué bueno que podamos nosotros tener esta oportunidad. Bien. Hay varios que están enseñando diferentes cosas, y pues pueden escoger. Entonces, bueno, si están enseñando tres materias, bueno, empecemos con una, ¿sí? No te voy a poner las tres, pero escoja cuál, ¿sí? Cuál quisiera hacerlo. En el caso, por ejemplo, de Mónica Gómez, pues ella tiene que hacer geografía e historia de Ecuador. Entonces, pues ahí sí toca eso. ¿Por qué? Porque aunque está haciendo geografía también de Colombia, digamos, hay más recursos, pero geografía de Ecuador no sabemos nada, ¿sí? Entonces tenemos que empezar a levantar esos currículos. ¿Sí? ¿Para qué? Para que después esos currículos les sirvan a la gente de Ecuador, ¿cierto? ¿Por qué? Porque allá no hay nada, ¿sí? Este es el primer currículo que existe con educación provincial producido en español, ¿sí? Y esto todavía le falta bastante. Bien, entonces qué bueno que podamos seguir trabajando en ello. Pero recuerden, esto es un trabajo colaborativo. Bien, es un trabajo también de trabajar juntos. Y digamos, también es un trabajo que implica tiempo. Y tanto ustedes como yo no tenemos todo el tiempo del mundo. ¿Sí? Estamos ocupados en cosas, pero pues la idea es ver, ¿sí? Dar de nosotros e ir viendo paso a paso cómo podemos ir mirando. Bien, también retomar cosas que hayamos hecho antes. ¿Sí? Con Joana hicimos un trabajo en lenguaje que creo que fue bueno, pero se puede retomar más, ¿cierto? Sé que Gina pues también está haciendo trabajo en lenguaje. Entonces, bueno, podríamos mirar, bueno, cómo podemos entender lo que se hizo antes con lo que Gina está razonando, y que nos guiemos para pues empezar a tener estas ideas, ¿no? Entonces, bueno, escoger. Natalie ya está adelantada un poquito en su currículo de educación física. Yo ya lo empecé a revisar el año pasado y este año no lo he revisado, no he continuado la revisión, pero tengo que hacerlo. Pero digamos, de todo eso que ha hecho Natalie,
No vamos a sacar todo eso ya, pero sí algo, ¿sí? Entonces hay que empezar a terminar la revisión y empezar a priorizar algo. ¿Qué es lo más importante para tener? Bien. Entonces, la invitación hoy es, tengan ustedes sus ejes temáticos, ¿sí? Y me los mandan. Ahora, si usted ya conoce los ejes temáticos de alguna materia que esté enseñando, una tutoría, entonces, hoy me los puede compartir, bueno, además de que me los mande, aquí alguien quiere, porque yo puedo hacer mi ejemplo con esto, con química, pero me gustaría que no sea con química, que no sea yo, sino que alguien más pudiese de pronto compartir qué ejes temáticos tiene, si ya los tiene, ¿sí? Entonces, si ya los tiene, podemos levantar la mano y con esos ejes temáticos puedo hacer un ejemplo. ¿Sí? Entonces, si alguien los tiene, puede levantar más. Si no, tranquilos, porque no les estamos exigiendo que los tengan ya hoy, pero sí, al menos que de aquí a estas 2 semanas, que nos veamos nuevamente, sí que al menos me digan, no los tengo, o solo tengo estos, o no acabo el razonamiento bíblico, etcétera. Pero si alguien que tiene algo, pues pueden levantar la mano y lo podemos compartir. Bien. Entonces, si alguien lo tiene, pues, Profe, nadie. pues en lenguaje están los de comunicación, escuchar, hablar, leer, y- Comunicación, escuchar, hablar, leer. hablar, leer y escribir. Listo, ok. Bien, entonces te cuento, si no estoy mal, ahí de pronto Joana me corrige, que obviamente nosotros identificamos escuchar, hablar, leer y escribir, obvio, esos van a estar en todos porque es la forma natural que producimos el lenguaje en nosotros. Y comunicación hablamos, pero creo que comunicación no lo pusimos como eje temático, pero tú lo pusiste como eje temático. Entonces, miren, acá ya, Tendría que revisarlo. ¿cierto? Pero yo también tengo que revisarlo porque eso lo hicimos ya hace unos años, pero creo que no está, o sea, sí está comunicación, pero no está como eje temático, ¿sí? Sino que creo que tenemos es algo como, o de pronto sí comunicación, pero como diferentes formas de comunicarnos hicimos. Bien, antes de eso. Entonces, supongamos que esté o no esté, no importa, pero ¿para qué es esto? Gina razonó eso. Otra persona puede razonar y vamos a tener los mismos ejes temáticos. Entonces, y otros diferentes. Entonces, en este que tenemos los mismos, escuchar, hablar, leer y escribir, ¿sí? Obvio, ¿sí? Entonces ya hay una conciliación en los ejes temáticos para poder expandir. Entonces, estamos claros que esos 4 van a ir en todos los currículos, ¿sí? Y los otros que tenemos diferencias, vamos a ver cómo los vamos a conciliar, ¿sí? Cómo los vamos a ver, qué tanto vamos a poner una clase en unos y en otros más clases. Esa es, digamos, la parte ya de ajuste, pero los que son comunes, los que se repiten, los ejes temáticos iguales, entonces ya van a estar en todos los niveles. Entonces podemos empezar a decir, bueno, ¿sí? Obviamente en el nivel menor, el primer eje temático que se escucha, porque esos ejes temáticos están dados a partir de la cronología de cómo desarrollamos el lenguaje, cómo Dios nos revela el lenguaje. Entonces, en los niveles pequeños, pues tenemos que hablar más de escucha, ¿cierto? ¿Sí? Y ya llega un momento cuando escriben, ¿sí? Entonces ahí tenemos que darle más clases a que escriban, pero luego ya saben escuchar, leer, hablar y escribir. Entonces ahora de cada una de esas cosas tenemos que vivirlas en nuestras clases e inclusive nos vamos a encontrar con temas que se van a repetir en esos ejes temáticos o con una tutoría que va a combinar esos ejes temáticos. Por ejemplo, en el caso de la pronunciación o en el caso de la ortografía, ¿sí? Ahí tiene que ver a veces el sonido, ¿sí? Entonces eso tiene que ver con el escuchar o tiene que ver la pronunciación, que tiene que ver con el hablar, ¿sí? Entonces, podemos poner ahí algunos puertorriqueños, ¿sí? Que digan la L en lugar de la R, ¿sí? Y vemos cómo pronuncian mal, ¿sí? Y se puede entonces empezar a interrelacionar esos ejes temáticos. Eso también esa es la tercera parte del currículo, es cómo se interrelacionan, ¿bien? Cómo se integran esos diferentes temas transversalmente. Ahorita la expansión es vertical, o sea, el currículo básico hacia el más avanzado, pero también luego tenemos que hacer una transversalización horizontal. Bien, bien, entonces, ese es un ejemplo. Entonces,
no le tengamos miedo a los ejes temáticos porque lo que vamos a encontrar es que la mayoría son iguales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos tenemos la capacidad de razonar y la generalidad, el razonamiento es el mismo. La individualidad local es donde varía el razonamiento, pero eso es súper necesario porque, porque ahí puede venir la transformación realmente que es con la expresión local. Bien, bien, permítame un momento. Dime, estoy en clase. Recíbeselo. Ahora más tarde. Mira. Bien, bien, entonces, ¿Tati levantó la mano? O Mónica, Mónica. Ok, dale, Yo Mónica, creo. ¿Me escuchan bien? dale. Es que, bueno, yo en cuanto a Ecuador tengo muchas preguntas. Sí, o sea, lo que yo he hecho es, y lo que yo le decía a Ginita hoy era que lo que hice este año, porque el año pasado fue que iniciamos, lo que yo hice este año es mirar qué clases normales veían los chicos de Ecuador en el grado que estaban, ¿sí? Ujú, Entonces, habían temas, por ejemplo, en 10º y 11 que hoy le comentaba a Ginita, en 10º y 11 que veían como economía de la costa, economía de la sierra, concentración urbana y principales áreas metropolitanas, todo esto. Pero resulta que hace 2 clases yo me di cuenta con los chicos que ellos, nociones básicas de geografía como qué es un meridiano y qué es un paralelo, ellos no sabían, ¿sí? Y ellos estaban en 10º y 11. Entonces, a mí me tocó hacer guías de esto, porque como me di cuenta, pues preguntándoles, porque íbamos a hablar de la ubicación geográfica de Ecuador y ellos no sabían qué era un meridiano o qué era un paralelo o que el paralelo cero, ellos no lo sabían. Luego de eso vimos los trópicos y ellos tampoco sabían. Entonces, lo que yo le decía a Ginita, ahí, pues ella me dio la respuesta, ¿no? Pero yo le decía, ahí, ¿cómo hago? O sea, mezclo tanto los temas porque hay una niña de 11 que se va a graduar este año y que no tiene unas nociones de geografía básicas y chicos de 10º que el otro año se van a graduar. Entonces, ¿cómo hago esos temas, profe? Porque en inicio de año lo que yo hice fue reinvestigar lo que veían los chicos, teniendo en cuenta que en Ecuador son 12 años que ellos estudian, ¿sí? Es uno menos que el de Colombia. Entonces yo decía, uno menos, uno más. Eso, uno más, perdón. Entonces, lo que yo digo es, ¿cómo hago ahí en cuanto a esto? O sea, ¿cómo hago lo de los temas? Porque hay muchos temas que ellos necesitan allí de geografía. Entonces, no sé si su merced me Bien. puede guiar o qué puedo hacer. Voy a, voy a responder de dos formas esa pregunta. Bien, la primera, la respuesta del deber ser y la respuesta de la realidad. Entonces, ¿cuál es el deber ser? El deber ser es como lo que hicimos con química con los estudiantes de Villavicencio. Ahí tenemos niños que tienen 12 años, ¿sí? Y niños que tienen 15, 16 años y 14. ¿Por qué? Porque nunca habían visto química. Entonces no los podemos poner en la química de 11 o de 10º porque precisamente para eso estamos por niveles. Entonces ellos en química están en nivel básico, ¿sí? Entonces tienen que hacerla de nivel básico. Pero no siempre, ese es el deber ser, ¿no? Ese es el deber ser, o sea, tenemos niveles, no importa si ha visto o no ha visto, entonces lo va a entrar al nivel que sea. Recordemos que el concepto de nivel es el concepto natural, porque no todos tenemos el mismo desarrollo en el aprendizaje o nos gustan las mismas cosas. Entonces, por eso deben haber niveles. No soy bueno en todo, en lo que no soy tan bueno, pues voy a aprender más lento. En lo que me gusta, pues voy a aprender más rápido. Entonces, por eso es que hay niveles. Pero el concepto de los niveles es más determinante en la educación en casa que en el colegio. ¿Por qué? Porque en el colegio total te dan la clase, ¿sí? Así no tengas el nivel, ¿sí? Pero en el homeschool el problema es que no vieron la clase, no vieron o sea, no han visto, entonces no saben nada, ¿sí? En el caso de Ecuador, ¿sí? Yo digo, ¿cómo es que gente de Ecuador no entiende lo que son los meridianos y los paralelos si su país
se basa es en eso. O sea, eso se debe enseñar súper rápido en Ecuador. Bien, porque eso es lo que quiere decir su país, ¿cierto? O sea, la individualidad de su país tiene que ver con eso. Entonces, eso desde historia y desde pequeño en geografía, el currículo debe variar para enseñar eso más rápido que en otras naciones, ¿sí? Por eso hay una individualidad de los currículos. Entonces, ese es el deber ser. Ahora, ¿cuál es la realidad? La realidad es que a veces podemos tener un estudiante en grado 11 que no ha visto, ¿sí? Lo anterior de geografía, pero ya no va a estar con nosotros más, o solo va a estar 2 años, ¿sí? Entonces no alcanzamos a nivelarlo en todos los niveles, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? ¿Sí? Entonces, podemos enseñarle más rápido, ¿sí? Entonces, esa persona puede, ¿sí? Ver geografía no en como parte, digamos, de la enseñanza normal, sino como un módulo y se le enseña más rápido, ¿sí? Eso es, por eso también tenemos la opción de módulos, pero también, ¿sí? ¿Qué pasa si no hace módulos o no hay la opción de módulos? Entonces, ¿qué tenemos que lograr? ¿Sí? Desde cada currículo, como nosotros ya tenemos todos los ejes temáticos, ¿sí? Todas las clases son importantes, pero hay unas prioritarias, ¿bien? Entonces, si me ponen a escoger, ¿yo qué enseñaría? ¿Mm? Eso sería la idea. ¿Qué enseñaría y qué no enseñaría? Yo tengo acá 68 clases, ¿sí? Se supone que es un año de trabajo, pero también si solo hacemos una vez por semana, entonces realmente son 2 años de trabajo, ¿sí? Con niños de sexto, séptimo grado, ¿sí? 11, 12 años, pueden hacer esto en 2 años sin problema, ¿sí? Porque es la introducción a la química y después no necesitan ver otra vez ya inmediatamente química, ¿bien? Pero yo quiero hacer 72 clases, es más, puedo hacer más. ¿Sí? Ahorita solo hice 68, ¿sí? Pero quiero hacer otras un poquito más de las iniciales, ¿sí? Para afianzarlos un poco más en el razonamiento. Entonces, eso lo voy a hacer para la próxima edición. Pero, pero si me ponen a escoger, entonces yo puedo escoger, bueno, en este nivel introductorio, ¿qué es lo que yo necesito que ellos sepan? ¿Sí? Los ejes temáticos son los mismos, pero ¿cuál es la clave? ¿Sí? Y acá, digamos, al final terminamos con los tipos de reacciones en este currículo, pero eso no es tan clave, porque eso en el siguiente currículo lo vamos a ver ya más explicadito, entonces eso no, ¿sí? Ahí también tenemos seguridad industrial, que es cómo manejar los productos químicos, ¿sí? Los símbolos de peligro, eso, bueno, eso lo pueden aprender en un curso de primeros auxilios, listo, entonces también eso no, ¿sí? Entonces yo puedo ir priorizando y escoger lo que sea necesario y entonces como maestro saber, como tengo varios currículos de los diferentes niveles, voy escogiendo y la persona lo que se le hace es que se le enseña un panorama. Bien, eso también se puede hacer. Pero para poder hacer eso, tenemos que ya tener, ¿sí? La expansión de los currículos hecha, ¿sí? Entonces, de nuevo, yo podría hacerlo con la teoría nomás, pero la idea es que trabajemos juntos porque estamos acá sirviendo a Dios, pero también estamos practicando la educación providencial y aprendiendo más de la educación providencial. ¿Bien? Entonces, bueno, ese es el desafío que tenemos. Ahora, eh, cada país es diferente, allá estudian un año más, no siempre los lineamientos son los mismos, a veces hay lugares donde ven más rápido matemática que otros, ¿sí? Entonces, no es que el gobierno decida, nosotros decidimos, pero para eso tú tienes que tener la individualidad del lugar, ¿sí? Tienes que saber qué es lo que se necesita. Y aunque, digamos, se pueda producir un currículo adaptándolo de uno gringo, siempre va a ser mejor un currículo hecho por alguien local, o sea, por alguien hispano. Pero aún es mejor para Ecuador un currículo hecho por un ecuatoriano, ¿sí? Que por un colombiano. Eso sería mejor todavía. Bien, entonces uno puede ver cómo prioriza ello. Ahora, en el caso de Ecuador, yo pensaría que es muy importante enseñarles lo que son los paralelos y los meridianos y las posiciones. Entonces, para eso necesitamos un prerequisito en geometría del plano cartesiano. Necesitamos, digamos, también eh, el, el cálculo de las coordenadas, ¿sí? Eso, digamos, en geografía también se ve, o sea, en geografía no solo estos son para los meridianos, sino hacer algo sobre coordenadas que en otros países no es necesario. ¿Por qué? Pues porque ya está Google Earth, ¿sí? Ya, o sea, ya, si entiendo los meridianos y meridianos, ya entendí las coordenadas.
pero en Ecuador no, en Ecuador sí tengo que saber bien qué son los grados, los minutos, sí, todo esto, bien, bien, bien. Tengo que enseñar un poquito de historia, la expedición geodésica que hubo en Ecuador, cómo fue que los franceses empezaron a decir, oiga, los ingleses, ¿cierto? Sí, cuando apenas se estaba independizando Ecuador, ¿sí? Y cómo pues logran saber dónde es la mitad del mundo, ¿no? Y pues ir a la mitad del mundo y conocer el museo y todas estas cosas. Entonces, ahí yo, en un currículo de geografía en Ecuador, yo pondría, aunque en un currículo de geografía de Colombia eso esté más arriba, en un currículo de, o sea, en un nivel más avanzado, en Ecuador yo les daría eso, ¿sí? O les daría más clases a eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es una individualidad que ellos deben de tener, conocer, ¿sí? Pues porque eso es una individualidad única que ellos tienen. Entonces, ahí hay que, ahí se varía el currículo un poco. Entonces, a la larga, el currículo va a ser un 80% igual. Todos los currículos con educación provincial van a ser 80% igual, ¿sí? Y un 15% que es, sí, porque todo el currículo de educación provincial es el razonamiento del maestro, ¿sí? Pero Dios ha determinado cosas que dos personas diferentes van a razonar igual, como por ejemplo lo que razonamos con Joana del lenguaje y lo que razonó Gina del lenguaje, ¿sí? Que es los rudimentos del lenguaje, escuchar, hablar, leer y escribir, ¿sí? Eso es obvio, ¿sí? Entonces, eso, dos personas van a llegar a la misma conclusión. ¿Por qué? Porque eso es el estándar de Dios, la ley natural de Dios en el conocimiento, de esa individualidad, de ese conocimiento. Eso van a ser así el 80% de los currículos. O sea, de cada currículo el 80% va a ser igual, ¿sí? Y el otro 15 va a ser la individualidad en sí del maestro, ¿sí? Y el otro 5 es estos cuadres específicos para la individualidad local, ¿sí? ¿Qué transforma ese 5? Eso es lo que cambia la libertad, ¿sí? Pero para producir ese 5 tengo que tener ese 80 que es el razonamiento, que son las leyes de Dios, la Biblia, la cosmovisión, todo eso. Ese 15 que es esa Biblia, ese razonamiento, esas leyes de Dios, en la práctica de la mente y la voluntad y las emociones del maestro, ¿sí? Ese es ese 15. Y el otro 5 es cómo en la localidad, qué es lo que tengo que hacer énfasis acá en lo local, ¿no? Entonces, bueno, los animo a que podamos tener esto, sepamos que no solo estamos haciendo un currículo, estamos realmente transformando las naciones, estamos produciendo la filosofía de educación, que es la base para transformar un lugar, y pues que tenemos el privilegio de ser parte de ello, ¿no? Entonces, tarea, darme los ejes temáticos si los tienen. Si no los tienen, me dicen, aún no los tengo. No, si solo tiene uno, solo tengo uno, es este, ¿sí? Y tranquilos, si no los tienen, no importa porque podemos empezar a razonar bíblicamente juntos. Entonces nos podemos reunir 20 minuticos, 15 minutos, porque yo les voy a explicar algo y les voy a poner tarea. Eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? Y ya. Ahora, en la medida que usted haga las tareas, pues lo va a tener más rápido. En la medida que se demore más, pues más lento. ¿Bien? Bien, entonces esa es la idea. Bien, entonces muchas gracias Gina por el tiempito. Y entonces ahí tienen una tareita de que podamos de su materia enviar esto. También tenemos el caso de, esto, se me olvidó decir una cosa, de maestros que están online y de maestros que están presencial, pero son diferentes maestros dando la misma clase, ¿sí? Y al mismo grupo, al mismo nivel, ¿sí? Entonces también, digamos, eso serían los más fáciles de empezar a cruzar y a producir algo específico, ¿bien? Entonces, pues muy chévere que podamos hacer eso, ¿sí? Entonces, pregunta Brian Steven. Hola, profe. Un saludito. ¿Sí me escuchan bien? Perfecto. Vale. Profe, bueno, qué pena. Lo que pasa es que le comentaba a Gina, a mí me gustaría aplicar algo con los niños trimestralmente y es una práctica, eh, la idea es que sea no solo teórica, sino 1 a 3 meses que se vuelva algo práctico. Qué pena, si Bien, me buenísimo. escuchan, es que tengo mucho ruido acá. Dale, te estamos escuchando perfecto. Buenísimo, sí. Aquí en el material que yo hice tengo laboratorio
tengo 6 laboratorios, o sea, 2 por trimestre, ¿sí? Pero debería tener más, ¿cierto? Pero bueno, ¿sí? En online no es tan fácil hacer un laboratorio. En presencial sí es más fácil, pero en online no quiero que se quemen estos muchachos con reactivos. Profe, bueno, dentro de las cosas que me gustaría de pronto proponer y no sé si se pueda, está una que es concursar en un festival de cine para el segundo trimestre Wow, con de los cine, niños wow. ¿De en cine pero con Bogotá. celular o qué? ¿O con cámara? Es un festival con celular, Ah, bueno, sí. Buenísimo. pero por lo pronto este primer trimestre me gustaría con ellos hacer una actividad en un lugar que se llama el Amparo Juvenil acá. Buenísimo. Normalmente, pues vienen muchos misioneros y gente de Jucum a trabajar con ellos, con los niños del Amparo. Se llama el Amparo Juvenil porque es un lugar donde se recogen niños que tienen problemáticas sociales o bueno, son niños sin papás, sin familia. Entonces, ahorita precisamente uno de mis amigos más allegados está trabajando como profesor ahí y estuve hablando con él la posibilidad de poder llevar nuestros niños con la intención, uno, pues de que ellos vean una realidad diferente. Yo hablaba con los niños que día y les decía, miren, ustedes son niños muy privilegiados, que han crecido en hogares cristianos, que tienen la posibilidad de escuchar de Dios en sus clases, pero hay niños en este momento que quizás están bajo amenazas de muerte, sí, niños con realidades muy diferentes. Y sería chévere de pronto que ustedes pudieran llevarles, uno, verdad a ellos, dos, que las clases que les estoy dando de fotografía, ustedes puedan enseñarlas. Pues uno aprende mucho más cuando enseña. Entonces, sería chévere de pronto que los niños, organizar un tema de un mini taller con estos niños del Amparo, donde nuestros niños les puedan exponer algunas técnicas de manejo de cámara y bueno, temas técnicos que tienen que ver con el tema audiovisual. Pero pues también la intención es hacer una pequeña obra social con ellos. Entonces, digamos, si de pronto ellos pueden llevar juguetes o ropita o algo que quieran llevarles y a la vez hablarle de Dios a estos niños, sería chévere. Para que los niños también vean que hay una realidad diferente, que pues que sí se puede salir de temas complicados, que se puede salir adelante, que hay esperanza, sí, que la idea es que se crucen las dos realidades de los dos niños, sí, de los dos grupos de niños. Entonces, no sé qué tan posible y qué tan factible sea hacerlo. Pues la idea es que no genere un cargo monetario en los papitos, porque es acá mismo dentro de Chiquinquirá, y pues porque tengo los contactos para poder hacer esa alianza. Y segundo, porque lo que le digo, profe, por lo menos a modo personal, cuando yo enseño, yo aprendo muchísimo. Entonces yo sé que los niños, por lo menos estos días en mis clases, han tenido que estar súper pendientes porque ya les dije, si me llegan a aceptar esta propuesta, ustedes van a tener que ir a enseñar lo que aprendieron. Entonces están concentradísimos, toman nota, muy juiciosos, mucho más de lo normal. Entonces sería chévere que ellos pudieran enseñar un poco de lo que aprenden, viéndolo desde la cosmovisión cristiana. No sé qué tan factible sea, profe, y pues la idea es contarles esto a ustedes. Obviamente tengo que estructurarlo un poco mejor porque hasta ahora es una idea volátil, pero si se llega a aceptar el tema, la propuesta, pues sería organizar la fecha con ellos y hacerlo. Y ya la segunda actividad que es para el segundo trimestre es el tema del concurso en el Bogotá con Smart Films, que es de Caracol y bueno, tiene varias cositas, pero ya eso lo iré organizando más con el tiempo, porque eso es algo un poco más grande. Bien. Brian, entonces, a mí me parece muy bueno, pero ¿cómo se manejaría esto? Tú lo manejas en tu materia como un proyecto. Entonces, es como lo mismo que pasa en danza, por ejemplo. Entonces, en danza ellos están danzando, ¿sí? Pero a la larga se van a presentar, ¿sí? O sea que todo lo que estamos haciendo es para un proyecto, pero no el centro es el proyecto. Y ese es el error que cometen muchos enseñando con proyectos, que se vuelve el centro del proyecto. O sea que realmente no estamos es entrenando para una obra, ensayando para una obra y no enseñando. Entonces, no, estamos enseñando, pero lo que enseñamos lo vamos a exponer después, ¿sí? O vamos a hacer algo. En este caso serían que lo que los muchachos aprenden lo van a enseñar.
Entonces tú tienes que manejarlo como un proyecto, pero sí en lo que van a enseñar, no es solo enseñen, sino tienes que tener una planeación específica y al menos poner allí unas ideas fundacionales, ¿sí? Esa es la clave. Que ellos conozcan, los estudiantes conozcan la idea fundacional y sepan qué es lo que van a enseñar y lo puedan hacer. Bien, entonces, no sé, digamos, los ángulos, ¿sí? Vamos a dividir el lente en, em, en 9 novenos, ¿cierto? O sea, no sé cómo se llama. Yo estoy aquí pensando en geometría, pero no sé nada de cine, pero en 9 partes, ¿sí? Tres arriba, tres en la mitad y tres abajo. Supongamos que es así, yo no sé cómo es, ¿sí? Entonces, bueno, entonces la lente se debe dividir, el plano se debe dividir en esto para saber dónde es arriba, en la mitad, abajo, derecha, izquierda, ¿sí? Y las diagonales. Entonces, eso es una idea fundacional. Entonces, si tú lo manejas con un proyecto, entonces también ellos con esas ideas fundacionales, pues van a aprender, van a querer aprender acá, lo aprenden para ellos, pero también para enseñar a otros. Entonces, claro que se puede hacer, a mí me parece muy bueno, una excelente iniciativa y bueno, pues qué bueno. Y esa como digamos, primera parte, primer semestre, digamos, y la segunda ya el Festival de Cine con celular, ¿sí? Entonces eso también se puede hacer. Entonces se maneja como un proyecto dentro de la clase, ¿sí? Pero sí debes estructurarlo, o sea, como ellos son pequeños aún, entonces hay que estructurárselo a ellos. Entonces, bueno, esto es lo que vamos a hacer, pero no tampoco esto es lo que vamos a hacer y hágale, no. Parte del tema es que estemos pensando que vamos a enseñar esto. Entonces, bueno, lo aprendieron, ahora esta sería la idea fundacional para enseñarles a estos muchachos. Ok, bueno, guardémosla y seguimos enseñándole, pero todas nuestras clases ahora sí van a estar pensadas en ese proyecto sin que el proyecto sea el centro, sino el centro es que ellos aprendan providencialmente pero también que sean desafiados a enseñar, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Muy buen proyecto, ¿sí? Excelente, estructúralo y yo creo que ahí lo puedes pasar a Gina, que es la coordinadora ahí académica de bachillerato, y ya después pues ahí lo miramos con ella y claro, y podemos ver cómo ponerlo en la realidad, ¿no? Buenísimo. Vale, profe, gracias, listo. Voy a estructurarlo bien, teniendo en cuenta las cosas que me estás diciendo y ya, pues cuando lo tenga se los paso, ¿vale? Muchas gracias. Profe Miguel tiene una pregunta. Don Miguel Benítez, buenas. Hola a todos, buenas noches. Su libro está de moda. Profe, ¿cómo? Su libro está de moda, no es que mataron a todos Sí, los religiosos allá hoy, allá sí, en Irán. mejor dicho. Profe, era con respecto a eso. Entonces, yo tengo una pregunta, es, por ejemplo, como la clase que yo doy ahorita de literatura, pues yo estoy trabajando, pues como hice el año pasado, con Sí. la guía de estudio. Entonces, ¿esa guía como tal sería el currículo o hay que hacer otro currículo No, aparte? esa guía es el currículo, ¿sí? Ah, ok. Pero esa guía tiene ya las ideas, o sea, tú cuando produces la guía ya tienes las ideas fundacionales. Cuando es conciencia, la idea fundacional está ahí de primero, ¿sí o no? Sí, Cuando vemos carácter, entonces, ¿dónde está la idea fundacional? La idea fundacional está no en la definición de la cualidad de carácter, que eso es otro error, sino en el relacionamiento, que creo que es la pregunta 2 generalmente en la guía, que es cuando, bueno, ¿dónde ves esta cualidad de carácter que acabamos de definir en la vida del protagonista o en la vida de tal personaje? Esa es. Entonces, de ahí podemos tener una idea fundacional. Entonces, por ejemplo, en el de precio en Irán, podemos decir solo cuando Dan realmente se dio cuenta que estaba alejándose de Dios, fue cuando pudo volver a tener esperanza de salir de la cárcel, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Y ¿qué vemos ahí? Que tuvo fe nuevamente, ¿no? Entonces fue la cualidad de carácter fe. Bien, entonces eso es, identificarlas allí en el currículo las ideas fundacionales. Tú no vas a tener ejes temáticos, ¿sí? Porque tú estás estudiando un libro. Ahora, ¿cuándo se tenemos ejes temáticos? ¿Sí? En literatura, ¿sí? Pero cuando se enseña en lenguaje literatura, es decir, estilos de literatura,
sí, estilos de composición, que no, o novela, poesía, todas esas cosas, ahí sí deben haber ejes temáticos. Eso debe proceder de unos ejes temáticos anteriores. Pero en tu caso, no, porque tu material es el libro y el currículo es la guía. Pero sí saber en la guía que sea claro el entendimiento de la idea fundacional, ¿sí? Porque cada punto de la guía, o sea, cada hoja de la guía, digamos, tiene que tener fácilmente identificable una idea fundacional. Ahora, en el de comprensión de lectura, ¿sí? No tenemos una idea fundacional. Es la misma idea fundacional para todas y es, ¿sí? Podemos tener que a través de ver en las páginas determinadas, de leer, de razonar en las páginas determinadas, puedan comprender lo que está sucediendo en el libro. ¿Sí? Ese sería el objetivo. Entonces, ¿cuál sería la idea fundacional? El propio razonamiento lleva ya guiado hacia, hacia una evidencia que está en una página determinada, va a producir el razonamiento del estudiante. ¿Sí? No, el razonamiento, la comprensión del estudiante. ¿Sí? Entonces, por eso es que damos la página. ¿Sí? Tú en la guía no les dices, oiga, a ver, comprendan la lectura, miren a ver dónde está. No, tú les das la página. ¿Sí? Entonces, y en cada capítulo, pues debe haber algo de comprensión de lectura. Entonces, sí, eso sería el currículo, pero que se vea fácilmente evidenciable, ¿no? Ello. Eso por un lado. Ahora, al final en las actividades de las guías de todos los capítulos, si hacemos todo eso, es súper aburrido, ¿sí? Y los pelados de ahora ya no quieren saber nada larguito, ¿sí? Entonces, hay que ver es qué se escoge, ¿no? ¿Qué escogemos para hacerlo? Entonces, dependiendo del material, sería bueno. Y también, pues lo que vamos a implementar, y acá pues les cuento a los demás, que no sé si sepan, a diferencia del año pasado, lo que se va a expandir del currículo del libro de aventuras, que es la clase que enseña Miguel, eh, es que vamos a hacer una práctica del libro de aventuras, o sea, prácticamente muy similar a lo que dijo Brian, ¿sí? Entonces se va a hacer una práctica especial. Yo inclusive estuve pensando de pronto de la anterior, para el siguiente año que se vuelve a dar preso en Irán, eh, de pronto invitar a alguien que esté en el ministerio carcelario, ¿sí? Como una exposición, porque los niños no los dejan entrar a las cárceles, ¿sí? Pero algo así. Pero en el caso de Casas de Esperanza, sí se puede hacer una práctica mucho más dirigida, entonces ese va a ser la expansión de este año. Y luego tenemos que meter esa práctica dentro de la guía de una forma que los padres puedan hacer esa práctica con los niños, ¿sí? Entonces, la práctica no puede ser tan técnica, ¿sí? Es como yo con los laboratorios de acá que tengo, son unos laboratorios demasiado fáciles. ¿Por qué? Porque la idea es que una mamá que no sepa química haga ese laboratorio, ¿sí? Entonces, no es allá todo lo que podríamos hacer con química, pero sí cómo podemos integrar eso. ¿Sí? Esa es la expansión que se va a hacer. Ahí hay algunos que yo ya hice y otros que no he hecho. Entonces, este año la idea es montar esos que no hice, a ver cómo nos va. Entonces, bueno, ese es el desafío, pero ahí el currículo es la guía. ¿Mm? Listo, profe, muchas gracias. Sí, ahí estoy ya pensando cómo hacemos ese proyecto de Casas de Esperanza. Listo, sí. Y también sería bueno ver, como lo que dice Brian también, esa práctica va a servir para ellos para entender, pero también que lo puedan exponer. No sé si después podamos, que los padres puedan ver eso, lo que hicieron los muchachos con ese libro, ¿no? Sí, algo así también pudiese ser. En el caso de la literatura que está enseñando Miguel, que es libro de aventura, es un libro ya para jóvenes, pero la aventura pues es emocionante, ¿sí? Los jóvenes ya las biografías con el tiempo los aburren, ¿sí? Pero a los chiquitos no, a los chiquitos les gusta mucho la biografía. Entonces la aventura es muy buena, pero no se puede quedar solo en la tensión que hubo en el libro. No es una novela, la novela tiene más suspenso, ¿sí? Pero, pero sí poder como poner eso en la realidad, ¿no? Porque eso los va a desafiar a ellos también ministerialmente. En el caso de preso en Irán, por ejemplo, pues entender lo que pasa a los misioneros del mundo musulmán, pues es algo importante para al menos orar por ellos, ¿no? Entonces, hay que mirar cómo podemos empezar a integrar esas prácticas aquí, ¿no? En esas guías de aventura, ¿no?
Muy bien, Tati. Osquitar, tú me has dicho, es que no me acuerdo si fue este libro o del otro que cambiamos, de Libertad y Justicia para Todos. ¿Este Ajá. libro tiene guía? ¿Ese libro tiene guía? Sí, sí la tengo. Me falta un poquito. Tiene ya un año insistiéndome que la acabe, pero no la he acabado. Pero Esta es la me señal que falta como, necesitabas. me falta la última parte que son lo de las actividades todas juntas, pero yo la tengo acá en el computador. Mejor dicho, en 2 días la puedo sacar si me siento, ¿sí? Pero sí, Ok, sí, sí, si quieres te puedo ir dando la primera parte, ¿sí? súper, sí. ¿Sí? Para que la tenga. Ese libro no es el libro más ameno, ¿sí? No es un libro muy ameno, ¿sí? Pero es un libro profundo ya. Es un libro de biografía ya que ya no es, ay, qué bonita es la vida. No, es un libro que ya les va a decir, también la vida es dura, ¿sí? Eh, y, y, pero también lo bueno de ese libro es que a pesar de lo duro que tuvo William Penn, pues ellos pudieron vivir en libertad, ¿no? Entonces, definitivamente vivieron en libertad. Ahora, que la perdieron hoy, una cosa que se puede hacer para el relacionamiento de ese libro es ver hoy cómo es Pensilvania. Recordemos que Pensilvania es el estado más progresista de o sea, Nueva York primero y de segundo Pensilvania. Pero Pensilvania es el wokismo degenerado. Nueva York es el wokismo académico, ¿sí? Pero el degenerado está en Pensilvania, los esos del fentanilo, todos esos están en Pensilvania, ¿bien? Y cómo los Quakers, por no juntarse donde hay pecado, en lugar de enseñar para que no haya pecado, se apartaron y perdieron su nación, perdieron su estado, ¿sí? Siendo todo lo que hizo William Penn. Entonces, ahí podemos enseñar por el opuesto. Entonces, una buena conclusión de ese libro es enseñar por el opuesto, ¿sí? Una de las formas de enseñar carácter también es enseñar con el opuesto. Recordemos que las biografías todas están centradas en enseñar carácter y conciencia. Entonces, ahí enseñando con el opuesto, al final del libro, ver todo lo que hizo William Penn y luego mire lo que es hoy. Entonces, ¿qué pasó? No, nosotros no podemos hacer eso, no podemos perder la nación. Entonces, yo creo que es un libro muy actual, aunque es un libro viejo, digamos, pero es muy actual hoy respecto a lo que sucede hoy en Pensilvania, ¿no? Entonces, de pronto tú te puedes ilustrar ahí por internet qué está sucediendo en Pensilvania, cómo está el wokismo ahí, el progresismo terrible en Pensilvania, y ahí es todas estas cosas, digamos, que están sucediendo difíciles allí en Pensilvania, ¿no? Entonces, bueno, esa es una idea. Esteban, bueno, Tati, hazme gobierno externo para darte la guía. Vale, gracias. Dale, Esteban. Gracias, Oscar. Buenas tardes a todos. Bueno, yo tengo una inquietud y es en cuanto mejor dicho, ¿dónde está lo expansivo de la educación cristiana? Es decir, no es evolutiva, sí es expansiva, Sí. ¿sabes? Es una educación que es basada en principios. ¿Dónde está la diferencia realmente de lo que hacemos? Entonces, vamos a, Eh, entender ese concepto. Entonces, cuando la educación es evolutiva, entonces enseñamos por bloques. Eso que aprendes en un bloque, entonces es fundamento para el siguiente bloque, ¿sí? Pero no hay un hilo conductor allí, no se repiten los mismos ejes temáticos. Ejemplo, como nos enseñaron a nosotros. Entonces, nos enseñaron historia, ¿sí? Y vimos historia de acuerdo a la geografía. Entonces vimos historia de Bogotá, historia de Colombia, algunos años, no solo un año. Vimos historia de América, como en quinto grado, ¿sí? Y luego vimos historia universal 2 años o algo así. Perdón, geografía, todo esto es geografía. Geografía local, de Colombia, de América y universal. Bien. Pero, aunque hidrografía está en todas, porque es geografía, ¿sí? No hay una repetición de los ejes temáticos en el orden. Por ejemplo, eh, cuando estamos viendo universal, entonces, bueno, vamos a ver el relieve, ¿sí? ¿Por qué? Porque el relieve hay que verlo. Entonces vemos en Colombia el relieve, vemos en América el relieve y vemos en universal el relieve, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se está repitiendo? ¿Sí?
el tema relieve. Pero aunque vemos relieve en todo, no hay una expansión de cómo el relieve que yo vi en el primer nivel básico, ¿sí? Tiene que ver con el relieve que estoy viendo al final, ¿sí? No hay esa guía, sino ese es el relieve que hay. Ejemplo, esos son los continentes que hay, ¿sí? Pero nunca hay una relación de por qué son así esas formas. Cuando nosotros lo estamos expandiendo, ¿sí? Entonces, cuando vamos a ver continentes, no empezamos, ¿sí? Ya cuando estamos, digamos, tipo geografía universal, ¿sí? No empezamos con América, así vivamos en Sudamérica, no, ¿sí? Cuando estamos viendo continentes ya del mundo, ¿sí? O sea, ya en un nivel intermedio o avanzado, ¿sí? Porque cuando estamos en nivel básico, sí vemos que vivimos en Sudamérica, ¿sí? No necesitamos entender qué es África ni qué es nada. Pero ya cuando estamos razonando todos los continentes, no vamos a empezar por América, ¿sí? ¿Por dónde empezamos? ¿Sí? Pues por África, porque fue Dios puso al hombre en África, ¿cierto? ¿Sí? A Adán, ¿cierto? Y Medio Oriente, lo echó a Medio Oriente, ¿cierto? Entonces, ay, por ahí tenemos que empezar, ¿sí? Entonces, entonces esa expansión, ¿sí? De, de ahí, desde África, va a llegar hasta Sudamérica, pero no solo por la línea cronológica de qué fue lo que hizo Dios a través de la historia, sino también por qué, porque eso primero que hubo Dios puso ya la geografía, ¿sí? Antes de poner al hombre ya puso la geografía, pero esa geografía, cuando veamos cómo se formaron los continentes, cómo Dios los formó, pues vamos a ver que estuvieron juntos en la Pangea y vamos a ver que el centro de esos continentes, ¿sí? Pues era el Edén, ¿sí? No estoy diciendo que el Edén era cuando esté la Pangea, no, pero cuando reunimos todo, ¿sí? El centro es Israel, ¿sí? El Edén, ¿sí? Dios no trabajó solo con los israelitas porque los quiere, no. Dios quiere a todas las naciones, sino que ellos los puso allí y trabajó con ellos porque ellos eran la mitad del área, ¿sí? De la tierra seca. Bien. Entonces, cuando yo uno todos los continentes, en las latitudes y longitudes que están, voy y hallo la mitad, voy a ver que es Israel. Entonces, hay la misma oportunidad para llenar la tierra desde ahí a toda parte, en la misma distancia. Bien, bien. Entonces, hay una influencia, ¿sí? Yo voy a ver en la expansión una influencia de lo que se enseñó en el currículo anterior, conservando los mismos ejes temáticos. Bien. Entonces, por ejemplo, Dios hizo las placas, hizo la Pangea, hizo las cordilleras, ¿sí? Pero, ¿dónde están, sí, los relieves más antiguos? ¿Mm? El relieve más antiguo, ¿dónde se encuentra? Y uno diría, no, pues el relieve más antiguo debería ser allá en Medio Oriente, y no, ¿sí? Los relieves más antiguos están, ¿sí? Entre el macizo guayanés, ¿sí? En Venezuela y Guayana, ¿sí? Y la región, ¿sí? Del Cáucaso, ¿bien? Eso fue lo primero que Dios hizo de relieve, ¿sí? No, entonces no solo describimos el relieve, sino que cuando nosotros estamos viendo relieve y llegamos a ver relieve ya de Sudamérica, ¿sí? Entonces eso que vimos, ¿sí? Antes de cómo fue que Dios hizo el relieve, cuando lo hizo primero, ¿sí? Esa expansión de que allá hablamos del macizo guayanés, del Cáucaso, ¿sí? Ahora que ya lo voy a ver en mi continente donde está ubicado, en este caso el macizo guayanés, entonces ahí voy a hacer más clases de ese tema. Es lo mismo que estábamos hablando ahorita con Mónica, ¿sí? Podemos ver latitud y longitud y ya, pero en Ecuador hay que expandir ese currículo porque la individualidad del país da que ese tema tiene que desarrollarse más, ¿sí? Entonces, aunque hayamos visto en ciencias naturales, ¿sí? Algo así, digamos, de cómo se mide la Tierra, ¿sí? Entonces, cuando lleguemos a geografía, ese prerequisito de ciencias naturales se va a expandir en geografía, ¿sí? Pero usando el mismo razonamiento que se usó en ciencias naturales, pero expandido. Entonces, allá tuvimos que haber dicho, por ejemplo, que hay meridianos y paralelos y que el Ecuador está en la mitad, ¿sí? Y ya, eso lo vimos en ciencias naturales, ¿sí? Pero cuando lleguemos a geografía,
decimos eso mismo, pero vamos a explicar por qué está en la mitad, ¿sí? En cambio, cuando es evolutivo, vimos Ecuador que está en la mitad y nunca más volvimos a ver de eso. ¿Por qué? Porque luego viene otro bloque de otra cosa, ¿sí? Vimos África y luego no, vimos Asia, pero no hay una relación, no hay una expansión de eso que se vio antes para poderlo razonar o profundizar más. Bien, eso es como la diferencia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a expandir? ¿Sí? Primero, depende del razonamiento del profe, ¿sí? Segundo, depende de la individualidad del lugar, ¿sí? Bien. Y también de la individualidad de los estudiantes. Eso, ahí yo puedo tomar decisiones para expandir o no, aunque los ejes temáticos sean los mismos. En lenguaje los ejes temáticos son los mismos, pero yo puedo decidir expandir más en un idioma o en otro, o en español, en el mismo idioma, en Colombia, puedo expandir un poquito más acerca de la pronunciación, ¿sí? Aunque nosotros aún no pronunciamos español, eh, digamos, eh, digamos español castellano, eh, de los países de Hispanoamérica, somos los que mejor pronunciamos, ¿sí? Entonces, cuando lleguemos a pronunciación, yo puedo expandir aquí para los currículos de Colombia un poco más acerca de ello, ¿bien? Entonces, ¿por qué si en España la Z se pronuncia así y acá la Z parece una S fuerte? ¿Qué fue lo que pasó? Que es que aquí los que vinieron, ¿de dónde venían? ¿Sí? De Andalucía, del sur, ¿sí? No venían del norte, venían del sur de España y en el sur de España no se pronunciaba así. ¿Por qué? ¿Sí? Porque fue invadida por los moros y los moros no podían pronunciar la Z bien, no podían pronunciar la C bien, entonces la pronunciaban como nosotros la pronunciamos. Y por eso es que nosotros tenemos ese español diferente al español este. Bien. Entonces, yo puedo expandir aquí eso, pero en una educación evolutiva, vi eso, vi pronunciación, nunca más la voy a volver a ver. Luego otro bloque y otro bloque. Entonces, eso da para que el currículo se centre en el conocimiento y no en el razonamiento individual. Bien. Entonces, cuando se expande eh, podemos ahondar en las individualidades locales, que es lo que va a generar transformación. Por ejemplo, en tu currículo de gobierno, cuando lleguemos a República, eh, República y veamos Estados Unidos como primera república y Colombia como segunda, pues yo tengo que expandir más allí las clases de república. Mientras que en Chile, ¿sí? No necesito, yo ya sé que ya Estados Unidos fue una república y ni siquiera necesito decir que Colombia fue la segunda república, ¿sí? O podía decirlo y ya, no más, ¿sí? Pero en Colombia tengo que hacer más, entonces ahí hay una expansión de acuerdo a nuestra individualidad, ¿bien? Pero cuando es evolutivo, nunca hay esa expansión, nunca hay la posibilidad de relacionar ese conocimiento con la individual local, ¿sí? Entonces no se va a producir un autogobierno local del conocimiento, sino un dominio individual del conocimiento que nunca va a salir del individuo para afectar la sociedad. Va a ser un individuo que va a hacer mucho, de pronto va a trabajar, va a ganar dinero, ¿sí? Pero no va a hacer nada por su nación. ¿Bien? Entonces no va a haber transformación. ¿Bien? Esa es la idea de la expansión. Ahora, en la guía, hay como dos paginitas que lo explican, ¿sí? Un poco más la parte de la expansión, ¿no? En la guía del cuarto libro rojo. Pero básicamente es ese razonamiento, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros expandir para relacionarlo con la individualidad del maestro, con la individualidad local y con la individualidad del individuo, ¿sí? O sea, de los estudiantes. ¿Bien? Esa es la idea. Entonces, por ejemplo, Mónica va a expandir el tema de meridianos y paralelos en Ecuador. ¿Por qué? Porque es un tema que hay que hacerlo, ¿sí? Pero acá en Colombia no importa tanto, ¿sí? Entonces, nada, solo una clase y chao. Pero allá sí vamos a tener más clases. Entonces, esa es la ventaja que nos da el poder expandir el currículo, ya sea horizontalmente dentro del mismo currículo o también verticalmente entre los mismos currículos, que es lo que queremos hacer con los diferentes lineamientos por los niveles, ¿no? Que es lo que les mostré en geografía que vamos a empezar a hacer, ¿no? Bien, entonces esa es como la idea. Muy bien, gracias, profe Gina. Gracias, Oscar. Gracias, Gina. Bueno, entonces pues con esto
terminamos nuestro tiempo. La idea sería poder sacar entonces Los ejes temáticos. los ejes temáticos y poder seguir trabajando en el currículo. Pues bueno, con esto cerramos. Espero que haya sido un tiempo de aprendizaje y nos vemos entonces dentro de 15 días. Listo. Un saludito. Gracias. Bendiciones. Gracias, feliz noche. Saludos a Puedes todos. pegártelo. Hasta luego, bendiciones. Hasta luego, que Dios los bendiga.